Arrastion, eskerrik asko berdintasunerako zerbitzuari gonbidapena luzatzeagatik eta zuei hemen egoteagatik. Antes de entrar en harina, bueno, insisto en que agradezco la invitación, la oportunidad de pensar sobre qué sea esto del empoderamiento de las mujeres y además de pensar en ello, poder compartir estas reflexiones. Pero antes de entrar en harina, digo, quiero hacer un par de puntualizaciones muy breves. Una es que el título que me proponían es el empoderamiento de las mujeres, una reflexión desde el feminismo. Más bien lo que voy a hacer es una reflexión desde esta feminista que está aquí, que os habla, ¿no? Sí que hablo desde el feminismo militante, pero no en nombre de, por supuesto, ¿no? ¿Quién osaría hoy en día hacer una cosa así? Otra puntualización que quiero hacer es que se trata de una reflexión incipiente, ¿no? Voy a plantear algunas cuestiones a debatir y a pensar, más que desde luego a sentar cátedra. Faltarán muchos aspectos de la cuestión y, en fin, una vez que te pones a pensar en ello, da para mucho. Bueno, yo he elegido algunos que me parecían especialmente interesantes. Además, dado que mi de formación profesional es la filosofía, pues mi intervención estará más llena de preguntas que de respuestas. Pero bueno, espero que sean preguntas por lo menos sugerentes y que ayuden a pensar en común, ¿no? Que es la manera en la que se piensa, en diálogo. El empoderamiento de las mujeres. Lo primero que me sucede cuando me puse a pensar en este asunto es preguntarme por la expresión, de dónde viene, cuándo aparece, de dónde ha salido esta expresión empoderamiento de las mujeres. Como sabéis, empoderamiento de las mujeres es una expresión que se ha extendido en algunos ámbitos, que en otros todavía sigue causando mucha extrañeza, pero que es de un uso relativamente reciente, ¿no? 15 años en algunos lugares, como mucho, la datan así algunas de las estudiosas del asunto. Es, como sabemos, un neologismo que proviene del inglés empowerment. Su significado es bastante evidente, bastante claro, es como muy visual, empoderamiento de las mujeres. Hace referencia con bastante claridad, me parece, a la idea de la necesidad de adquisición de poder por parte de las mujeres. Pero ¿por qué no hemos traducido, o por qué no, quiero hablar del poder de las mujeres, por qué no hemos hablado, por ejemplo, de toma del poder? No hemos traducido el término, sino que lo hemos adoptado y lo hemos castellanizado, o en euskera decimos también empoderatu, porque no se trata de traducir empoderamiento, empowerment en inglés. Miramos diccionarios que se pueden encontrar online con facilidad, se traduce como fortalecimiento, atribución de poder o apoderamiento, que en castellano tiene otras connotaciones, ¿no? No se trataba de eso. En algunas ocasiones el concepto de empoderamiento de las mujeres se usa como sustituto de integración, de participación, de desarrollo, y no siempre se hace referencia al origen emancipador del término, ¿no? A nosotras el uso de este concepto nos llega, creo yo, que estaremos de acuerdo, o yo esa sensación tengo, no lo he documentado así exhaustivamente, nos llega desde las compañeras básicamente feministas de América Latina, ¿no? Con zonas, como sabéis, de gran influencia anglosajona en lo lingüístico, ¿no? Y en el campo del género y del desarrollo, el tema del empoderamiento se ha convertido en un tema central. Bien, en todo caso, empoderamiento como adquisición, necesidad de adquisición de poder por parte de las mujeres, ¿no? Podemos empezar a hacernos ya muchas preguntas. ¿De qué tipo de empoderamiento, de qué tipo de adquisición de poder estamos hablando? ¿De una adquisición de poder individual, colectiva, en el terreno de lo público, en el terreno de lo privado? Seguramente en todos ellos, de todas las maneras y con distintos matices según quién utilice el término. Pero lo que me parecía importante señalar a este respecto es que la reflexión feminista sobre el tema del poder es una reflexión muy fértil. Sobre el poder llevamos reflexionando las feministas desde hace mucho tiempo. Hemos abordado el tema del poder, hemos entendido el poder como capacidad de poder llevar a cabo un proyecto, como posibilidad, capacidad. Hemos abordado el tema de las relaciones de poder en lo macro, digamos, en lo social, pero también en lo privado, en lo micro. Hemos abordado el tema del poder en nuestro propio movimiento, cuando hemos tratado el tema de los liderazgos, por ejemplo, con aquel famoso texto pionero que nos vino del mundo anglosajón, La tiranía de la falta de estructuras. También las compañeras latinoamericanas dedicaron un
buena parte de uno de los encuentros feministas latinoamericanos, el de México en el 87, al tema de la relación del feminismo y el poder. Hemos aprendido mucho de Foucault y de sus planteamientos sobre la microfísica del poder. Hemos aprendido bastante de Foucault, digo aquí entre paréntesis, bastante más de lo que él aprendió del movimiento feminista, que podía haber aprendido alguna cosa y se echa de menos en algunas ocasiones en muchos de sus textos, ¿no? la referencia a la conceptualización feminista sobre lo público, lo privado, etc. Pero bueno, un texto tan pionero como de un protofeminista pionero como fue Josep Vicent Marqués en el año creo que 77, se editó aquello de ¿Qué hace el poder en tu cama?, con una influencia feminista incuestionable, etcétera, ¿no? En todo caso, digo, el empoderamiento de las mujeres remite al asunto del poder, y el poder ha sido una reflexión constante y recurrente y que reaparece intermitentemente en el feminismo, en el movimiento feminista. Me da la sensación de que la idea que queremos expresar cuando decimos que las mujeres deben adquirir poder, deben acceder al poder, en fin, los distintos matices que quepa hacer, me da la sensación, digo, de que la idea no es nueva, pero sí que lo es la palabra, o relativamente nueva, en algunos lugares más que en otras, etcétera, pero la idea no es nueva. Pero entonces, el siguiente paso que di yo en esta reflexión, cuando me puse a pensar sobre este asunto, es qué palabra utilizábamos antes. Si la palabra es nueva, pero la idea no, de alguna manera nombraríamos esa, o era una cosa todavía difusa. Y entonces, esta sala no tiene no es un formato lo que podemos hacer aquí ahora muy de taller, pero sí que no soy yo muy amiga de PowerPoints, pero en esta ocasión me he traído porque cuscuseando por internet me encontré algunas cosas que quería compartir con vosotras, y me atrevería a preguntaros así de entrada, no sé si estáis de acuerdo con que la palabra empoderamiento sustituye en alguna medida a otras palabras o a otra palabra que utilizábamos antes. ¿Os parece que hay alguna concretamente que era la que utilizábamos antes más y que ahora ha sido desplazada por esta del empoderamiento? Bueno, como no vamos a hacer un taller, considero que es una pregunta retórica y me la voy contestando yo. No sé si estaréis de acuerdo, pero a mí me parecía que empoderamiento ha sustituido en alguna medida, no planteo que sean sinónimos, que sean intercambiables siempre y en todo lugar, pero hace años hablábamos del movimiento de liberación de las mujeres, ¿no? Son dos metáforas que remiten a imágenes pelín diferentes, ¿no? Y entonces me parecía que podía ser fértil, interesante, abundar en la diferencia, en las similitudes de estos dos conceptos, empoderamiento y liberación. Como decíamos, empoderamiento tiene que ver con la adquisición de poder, se entiende que quien no lo tiene, y se entiende que en una sociedad patriarcal las mujeres son, hablando muy grosso modo, porque sabemos que todo esto es muy problemático, pero son las mujeres las que están desprovistas de poder con respecto a los hombres, y liberación, en cambio, es una metáfora, bueno, puede tener distintos recorridos, ¿no? Podemos pensar en territorios liberados, pero a mí de entrada, en mi lluvia de ideas esta autista que me hacía yo, o personal, me venía la imagen rápidamente de quitarse cadenas, una referencia de alguna manera, no sé si velada o explícita, a la opresión, el dominio. No es lo mismo hablar de la situación de la mujer en términos de opresión o de dominio masculino, o de explotación, o de discriminación, o de marginación. Esto vamos a decir opresión sin detenernos en esta cuestión, pero la metáfora, digamos, la imagen que sugiere el término liberación, las mujeres hemos de liberarnos, me parecía que tenía que ver con las cadenas. Esto ya me empieza a parecer más controvertido. Yo me daba la sensación de que cuando hablamos de empoderamiento, la imagen que se nos viene a la cabeza tiene que ver más con lo individual, mientras que la liberación hacía una referencia más explícita, más expresa al contexto social. Esto es muy matizable, me doy cuenta, y en la medida que es matizable es medio mentira, pero me parece que un poco verdad sí que puede ser.
el siguiente paso que yo daba en esta reflexión era intentar pensar qué entendemos por una mujer empoderada y qué entendemos por mujer liberada, ¿no? Yo creo que esto sería bonito hacerlo como taller y con un papelógrafo y apuntando las cosas que se nos puedan ir viniendo a la cabeza. Pero me parece que la imagen que se nos viene a la cabeza cuando pensamos cuando hablamos en términos de mujer empoderada es sustancialmente distinta o con ciertas similitudes, pero distinta a la que teníamos cuando hablábamos de mujer liberada. Me parece que en el caso de mujer liberada hay una referencia bastante clara a tabús, como pongo ahí, restricciones, prejuicios de origen social y de contenido expresamente o de naturaleza expresamente sexual, ¿no? Una mujer liberada es una mujer que, hablando así, grosso modo, una mujer que no se somete a ese tipo de tabús, restricciones o prejuicios. La siguiente pregunta que me surgía en esta retahíla de hacerme preguntas era esta que os pongo ahí, ¿no? ¿Puede una mujer empoderada, puede serlo una mujer tradicional? Esto sé que es un concepto también que habría que definir, pero bueno, todas entendemos algo cuando se emiten estas palabras, ¿no? Mujer tradicional. En el caso de la mujer empoderada lo ponía entre interrogaciones porque no lo tengo claro, no sé qué opináis. En el caso de la mujer liberada me parece que es con claridad una mujer que ha roto con la tradición. ¿Qué queramos decir por eso? Todos los matices que podamos hacer vendrían después. En definitiva, me venía a parecer que el término empoderamiento tiene un matiz o unas connotaciones un poco más psicologizantes y que el término liberación tiene unas connotaciones más claramente políticas. Pero a la vez que pensaba esto, y luego entenderéis, os pondré un par de diapositivas con cosas que encontré en internet, recapitulaba y borraba ese último recuadro de la diapo anterior y me daba cuenta de que en realidad tal vez el término empoderamiento es un término de uso común en todo el mundo, en su versión en castellano o en inglés, y en cambio el término liberación es un término que ha sido más utilizado en Occidente, ¿no? Tendríamos que ver si en esa medida es un término más etnocéntrico, no lo es, ¿no? Que sea occidental no necesariamente implica que sea etnocéntrico, pero podemos tener razones para sospechar que tal vez sí lo sea. Debería de haber añadido, pero bueno, no era cuestión de seguir añadiendo a la ristra 1000 cosas, algo que tiene que ver con con algo que veremos después también, ¿no? El término liberación de las mujeres es un término bastante obsoleto, suena un poco antiguo. En cambio el de empoderamiento, bueno, pues se utiliza por aquí y por allá. Buscando en un famoso buscador de internet, Women Empowerment, aparecían de entradas que a raíz de esta búsqueda quise hacer este PowerPoint porque en realidad era esto lo que os quería enseñar, ¿no? Las primeras, aquí aparecen una serie de imágenes, pero todas las entradas, aquí no he llegado a pillar con la captura esta de pantalla la definición de la Wikipedia, pero son entradas de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU, que hablan de la Women Empower para aquí, la Women's Empower para allá. En cambio, cuando te pones a buscar Women's Liberation Movement, te sale, al escribir lib ya te sugiere este buscador Liberation Movement. Y las entradas que aparecen son radicalmente distintas. Me parecía que era muy llamativo, ¿no? El término feminista aparece ya desde la primera entrada constantemente, ¿no? Y el tipo de imágenes que aparecen son radicalmente distintas. Entre otras cosas, entonces me fui a ver las imágenes, ¿no? Women's Empowerment, lo primero que sale es esto. Es decir, no pretendo sacar ninguna conclusión más allá de la que es visualmente evidente, ¿no? Este tipo de imágenes, si sigues hacia abajo en la pantalla del buscador, son este tipo de imágenes. Hay algunas que veremos que se repiten en las dos búsquedas, pero Women's Liberation Movement, lo que aparece en imágenes es esto, ¿no? Muchas imágenes, como veis, bueno, podríamos extendernos mucho, ¿no? Aquí hay un poquito de color, pero básicamente
básicamente hay mucho blanco y negro, hay muchísimas fotos de manifestaciones por doquier, las mujeres demandan esto, demandan lo otro. Siguiendo hacia abajo, esto, como veis, hay alguna de las imágenes que se repite. Pero vamos, la comparación de las imágenes me parecía que era muy elocuente, ¿no? No sé si os habéis fijado en la diapositiva en la que aparece, creo que la tengo después. De entrada, aquí, al margen de otras muchas cosas que podemos comentar, está la cantidad de blanco y negro que se ve en el término liberación frente a la cantidad de colorido que se ve en el término empowerment, ¿no? Entre otras cosas. En realidad, empoderamiento, bueno, se define, esto es una definición de la Wikipedia, proceso por el cual se aumenta la fortaleza espiritual, política, se menciona lo político, entre otras cosas, social o económica, etcétera, aunque es aplicable a todos los grupos vulnerables, en realidad se ha aplicado sobre todo a las mujeres, etcétera. Creo que aquí me colé y puse en inglés, ya me vais a perdonar, pero vamos, en realidad era ver que el artículo que define Women's Liberation Movement, porque liberation en relación con las mujeres aparece siempre ligado a movimiento de liberación de las mujeres, lo que en castellano hemos tendido a llamar más, a diferencia de las francesas también y de las anglosajonas, hemos tendido a llamar más movimiento feminista. Bueno, el feminismo aparece rápidamente, pero hay una cuestión que me parecía que también había que señalar, y es que, bueno, que viene ya dada por la preponderancia del blanco y negro en el caso de las fotografías, ¿no? The Women's Liberation Movement, el pasado, fue un movimiento político feminista que se desarrolló entre los años 60 y los 70 y que fue una corriente importante de la segunda ola del feminismo, ¿no? Esta cosa del pasado. Yo creo que en castellano, bueno, hablamos en otros términos, esto era todo lo que os quería mostrar, que me parecía que era bastante significativo. No sé dónde estaría ahora aquí la cosa que teníamos antes, pero no importa, ¿no? Bueno, no sé si pensáis que tal vez he forzado un poco la máquina al plantear esta cuestión de una forma tan dicotómica, porque ciertamente es verdad que ambos términos sugieren dimensiones individuales y colectivas, psicológicas y políticas o sociales. Además, el esquema de 2 columnas que he presentado, yo creo que es, bueno, no creo, es evidentemente una simplificación. Tenía que haber hecho un mapa conceptual mucho más complejo en el que tenía que haber desarrollado las relaciones que puede haber entre el concepto de empoderamiento, el concepto de liberación, tal vez haber metido el de emancipación, que era otra metáfora muy familiar, por cierto, que utilizábamos también antes, y dando cuenta de la complejidad, mostrando hasta qué punto ambos términos comparten zonas o tramos de significado y en qué medida cada uno de ellos aporta matices propios. Pero sí que me parece, reconociendo todo esto, que el término liberación remite con más claridad a un imaginario directamente político, de reivindicación, de lucha política, con notaciones estas que creo que empoderamiento no tiene, o por lo menos no tiene en la misma medida. Por ir un poco a las similitudes que pueden compartir ambos términos, me parece que en ambos casos subyace una idea implícita, que es la siguiente: se trata de pasar, de transitar, de pasar de una situación a otra, de transformarse, de cambiar de una situación de falta de poder a una con poder, o de una situación de opresión, del término que utilicemos, sin libertad, con cadenas, a otra en la que, habiendo roto las cadenas, hautsi gure kateak, kantatzen du gure manifestazioen ostean, Zutik, otra metáfora también de liberación, el ponerse en pie, más vinculada no tanto con el poder, sino me parece a mí con la dignidad. En todo caso, en los dos términos, en los dos conceptos, hay una especie de invitación implícita a transitar, a pasar de un estado a otro, a liberarse o a empoderarse. Además, implícitamente, o no tan implícitamente, de forma más expresa también, en ambos casos, la situación de llegada, es decir, la situación en la cual nos convertimos en mujeres liberadas o en mujeres empoderadas, es percibida como mejor que la situación de partida. Es decir, hay un juicio de valor, hay una valoración que no puede no ser ética y política,
Y de alguna manera la mera utilización de estos términos viene a decir que cuando nos liberemos o cuando nos empoderemos estaremos mejor. Es decir, que es conveniente que lo hagamos. Hay una invitación implícita. Cuando nos liberemos o cuando nos empoderemos. Dos incisos que no voy a desarrollar a este respecto. Cuando nos liberemos o cuando nos liberen. Es decir, estamos hablando de un proceso con un fin. Soy una mujer sin poder y me empodero, ya soy una mujer empoderada, o soy una mujer sin libertad, me libero y soy una mujer liberada, o estamos hablando de un proceso, en fin. Bueno, estos serían dos caminos por los que podrían recorrer también parte de la reflexión sobre el asunto. Pero pasando a otra cuestión que me parece que es ineludible tratar cuando se habla del empoderamiento de las mujeres en un acto como este, que es la inauguración de una escuela de empoderamiento para mujeres desde el área de igualdad de una institución del Estado, de un ayuntamiento. Yo decía hace un momento que liberación me parece que remite con más claridad que empoderamiento a un imaginario político de reivindicación y de lucha. Tal vez por eso, porque empoderamiento no tiene esas connotaciones políticas, ha sido más fácilmente asimilado el término por instituciones internacionales, veíamos antes como la ONU, o locales como los ayuntamientos. Algo similar creo que sucedió con la categoría de género, ¿no?, que se vio enredada en la singular paradoja de ser una de las categorías con más virtualidades explicativas y más fértiles que elaboró la teoría feminista, y que fue utilizada muchas veces con ciertas dosis de hostilidad contra el feminismo, porque la palabra feminista desaparecía, o sea, proliferaron los proyectos con perspectiva de género, cuando en muchos casos lo que se buscaba era acabar con las desigualdades entre los géneros, denunciar el androcentrismo, el que los hombres, los varones fueran siempre tomados como medida de todas las cosas, etcétera. Es decir, en lugar de decirse lo que debía de decirse, que era proyectos con perspectiva feminista, se tiró del género porque parecía que molestaba menos. No sé si está pasando algo similar con el término empoderamiento, porque llegadas, no lo sé, lo digo, esto no es pregunta retórica, esto lo digo en serio, no, tengo mis dudas y voy un poquito a ello, ¿no? Porque llegadas a este punto podríamos tal vez decir una vez más que, lo hemos dicho desde el movimiento feminista, esto que voy a decir ahora o cosas muy similares, podríamos decir que las instituciones del Estado nos roban el discurso para desmovilizarnos. Desde luego, puede ser que haya algo de eso, pero lo que esto no lo sé si hay, sí, no lo voy a discutir, pero lo que sí que afirmo con rotundidad es que ese análisis no agota la cuestión de la institucionalización del feminismo, ¿no? Como sabéis, este es un asunto altamente controvertido dentro del feminismo, y yo añadiría, por exponerme un poquito más, increíblemente controvertido. Como digo, no es obligatorio hacer un análisis en términos exclusivamente de nos roban el discurso para desmovilizarnos. Porque bien podemos pensar también, además, que el feminismo tiene una gran versatilidad, una enorme y demostrada capacidad de adaptación a entornos diversos, siendo capaz de funcionar de forma adecuada en cada uno de los contextos en los que se encuentra. Decirlo que al hacer esto, al adaptarse a los distintos contextos, ¿no?, en distintos entornos, el feminismo desdibuja sus contornos, esto es muy peliagudo decirlo, porque solamente se podría decir desde una posición muy esencialista del feminismo, que no está nada en boga, como sabéis, las posiciones esencialistas. Yo no dudo, faltaría más, de que tiene que seguir habiendo feminismo reivindicativo en la calle, que haga presión, que denuncie, es decir, tiene que seguir existiendo lo que habitualmente conocemos por movimiento feminista, pero igual que tiene que haber feminismo teórico en la academia, ojo, sin olvidar que el feminismo teórico en la academia tiene un aspecto también de militancia feminista, de activismo feminista, igual, por cierto, que el movimiento feminista genera saber y elabora teoría. Y también feminismo institucional, yo lo opino así. Sin olvidar tampoco que no son incompatibles, no ya en el tiempo y en el espacio social, sino incluso en la vida de las personas. Una profesora de universidad dedicada a la elaboración teórica feminista o una técnica de un ayuntamiento pueden ser, a su vez, o no,
activistas feministas, igual que una trabajadora de banca o de una compañía eléctrica pueden tener una militancia y un compromiso ecologista o anticapitalista. Bueno, tal vez no es exactamente igual. Aquí deberíamos de abrir otro camino de reflexión que tampoco voy a seguir, que es un tema, es un clásico en filosofía política, que es la relación, y además para las feministas es fundamental, la relación entre lo técnico y lo político, sobre todo a la hora de implementar desde las instituciones del Estado políticas públicas, ¿no? Esta es una cuestión que es un temazo, a mí me parece que es muy interesante y no me meto por eso en ese jardín. En todo caso, me parece que es evidente que caben distintos formatos de feminismo. Yo he aludido al académico, a lo institucional, al activista militante, es decir, distintas expresiones del feminismo que a veces sí comparten ciertas zonas de su quehacer. Es decir, que además de plurales en cuanto a planteamientos políticos, está el ecofeminismo, el feminismo queer, el transfeminismo, el feminismo de la igualdad, el feminismo, además de distintas posiciones filosófico-políticas, el feminismo opera también en distintos registros. Me parece que esto es importante que lo tengamos en cuenta. En muchas ocasiones al feminismo activista le tocará criticar algunas o muchas de las políticas que desde el feminismo institucional se lleven a cabo, y lo criticaremos con mayor o menor virulencia según distintos factores, según cómo se hayan dado las cosas, el nivel de interlocución, de debate social que haya, etcétera, ¿no? En todo caso, el movimiento feminista el movimiento feminista activista, militante, creo que tiene claro que su papel es el papel de un movimiento social, ser crítico con los valores vigentes en la sociedad y con las políticas públicas que se implementan desde el Estado, ¿no? Que el feminismo militante es crítico con el institucional cuando tiene que serlo. Tenemos miles de ejemplos de ello en la legislatura pasada, como sabéis casi todas las personas que estáis aquí, supongo. Tuvimos un buen ejemplo de esto que digo cuando el movimiento feminista vasco salió en tromba a oponerse a una reestructuración del organigrama de la atención a víctimas de violencia machista que el gobierno vasco quería llevar a cabo, ¿no? Hay más ejemplos, hay muchos ejemplos, ¿no? Esto no quitaría, añadiría yo tal vez, por ser también un poco cortés, que cuando las cosas se hacen bien también se diga. Estamos inaugurando el curso de la Escuela de Empoderamiento para Mujeres de Gasteiz con un programa, yo creo que hay que decirlo, estupendo, ¿no? Un programa fantástico. El término escuela también remite a una serie de imágenes, ¿no? Están proliferando, hay bastantes escuelas, así llamadas escuelas de empoderamiento, ¿no? por diversos lugares, y me parece que es conveniente reparar en que el término escuela remite a lo que en educación y en pedagogía se llama el proceso de aprendizaje. Sabemos que en los procesos de aprendizaje no se trata de, digamos, meter conocimiento en una cabeza que lo recibiría pasivamente, sino que se trata más bien de propiciar procesos de reflexión, de cuestionamiento, de debate, de puesta en duda de muchas ideas y concepciones heredadas. Se trata de poner en marcha procesos de crítica social, ¿no? Eso que antes, cuando hablábamos de la liberación de las mujeres, eso que hacíamos en los grupos de autoconciencia que dieron lugar a lo que a mí me gusta más llamar ya tercera ola del movimiento feminista, ¿no? Aquello de la toma de conciencia de las mujeres. Otra expresión que ha desaparecido bastante, se oye alguna vez, pero es muy extraño oírla porque ha quedado obsoleta también, aquello de la toma de conciencia. Suena antigua, ¿no? Está fuera del panorama, pero a mí me parece que de otra manera, en otra clave, eso que llamábamos toma de conciencia puede de hecho tener lugar, ya digo, de alguna manera y con algunas diferencias, puede tener lugar en una escuela de empoderamiento, ¿no? Sin olvidarnos de que los grupos de conciencia, de autoconciencia que dieron lugar a la tercera ola del movimiento feminista y lo que se hace en una escuela de empoderamiento también tiene sus diferencias y hay que ser conscientes de ella, ¿no? No es equiparable en todo. Uno de los objetivos de aquel feminismo de entonces y de muchas organizaciones feministas hoy, actualmente, es el de transformar la realidad. Podríamos
dar un paso más y decir subvertir la realidad social. Se trataba y se trata de un movimiento ciertamente contestatario, es decir, que se opone a y protesta ante lo establecido. Quiero decir, que el movimiento feminista es un movimiento transformador que busca transformar la realidad social, me parece que es claro, pero si nos metemos con la palabra subversivo ya puede ser más peliagudo. Subverter, el latín, trastocar, dar la vuelta, subvertir el orden, ¿no? En esa expresión se solía utilizar. No creo que ese sea uno de los objetivos de la escuela, o sí, en alguna medida. Tal vez sí, en alguna medida, no lo sé. Pero preguntar si el feminismo en general es subversivo, contestatario, debe serlo o no, en qué sentido, de qué feminismo estamos hablando, cómo se sitúa en definitiva el feminismo en relación al Estado, es hacer una serie de preguntas que no buscan una respuesta correcta, sino que buscan poner en marcha una reflexión y un debate, ¿no? Como sabemos, ni el feminismo ni la izquierda somos unánimes en estas cuestiones. Y hay de hecho feministas más anti-Estado, más pro-Estado, más cercanas a los planteamientos de la autogestión, otras más simpatizantes de la defensa del estado de bienestar en la medida que teníamos algo, aunque y en un momento como este en el que nos lo están desmantelando por los cuatro costados, ¿no? Me parece que al abordar el tema del Estado, que es un tema tan peliagudo para el feminismo, como sabéis, sucede un poco como al tratar el tema del derecho, que podemos concebirlo básicamente como una de dos cosas, o podemos poner el énfasis en uno de dos aspectos, ¿no? Podemos entender que el Estado y el derecho son básicamente un sistema de regulación y de establecimiento de límites que posibilitan la convivencia, y entonces estamos enfatizando el aspecto que quiere tener, o eso proclaman, ¿no?, los estados realmente existentes, el aspecto del garantismo, de garantizar la convivencia, o podemos enfatizar otro aspecto del Estado, del derecho vigente, que es el de que se trata de un instrumento de control social al servicio de los poderosos, y entonces estamos enfatizando su aspecto, su función represiva, no tanto la garantista, aunque bien pudiera tratarse de dos caras de la misma moneda. En todo caso, dilucidar qué es más el Estado, el derecho, si es un aparato represor o si es un sistema de garantías para la convivencia, es una cuestión, o hasta dónde es una cosa y otra, que me parece que está abierta al debate. Lo que me parece, en cambio, que tiene poca duda, que es menos debatible, me lleváis la contraria y me lo debatís si queréis, pero me parece que tiene menos duda cuál es el papel de los movimientos sociales en democracia. Hay quien afirma, por ejemplo, que si el 15M quiere legitimidad, pues que se presenten a las elecciones. Yo creo que no se puede confundir la legitimidad que tiene una persona que ha sido elegida al margen de las pegas que le pongamos al sistema electoral por el que nos regimos, pero decir esto, y al margen también de que el 15M quiera o no convertirse en una plataforma electoral, decir esto es no entender absolutamente nada de que es un movimiento social. El espacio de los movimientos sociales es la sociedad civil, y solo una sociedad civil articulada y potente puede garantizar que el Estado defienda los derechos de todas las personas y no los privilegios de unos pocos. A mí me parece que los movimientos sociales, y en particular el movimiento feminista, contribuyen a sostener y cultivar lo que en la antigüedad clásica se llamó la virtud cívica, que es imprescindible para que la democracia sea real y sea factible. Los movimientos sociales, y el feminista en particular, contribuyen a cultivar en definitiva el compromiso con la comunidad a la que se pertenece, por medio de la dedicación de tiempo, energía y de la participación político-social, ¿no? Entonces, digo, los movimientos sociales que actúan en el marco de la sociedad civil contribuyen al progreso y a la mejora de las sociedades. ¿Pero cómo lo hacen? Yo creo que lo hacen poniendo sobre la mesa debates que hacen que socialmente nos replanteemos cuestiones que de otra manera se darían por zanjadas, o que incluso ni se percibirían como cuestiones sobre las que discutir y decidir. Las concepciones políticas y morales socialmente vigentes se van modificando gracias al disenso planteado por minorías reivindicativas, que desde los movimientos sociales cuestionamos los consensos previos establecidos
y propiciamos que estos se vayan redefiniendo, ¿no? El caso del derecho al voto de las mujeres es paradigmático. Los derechos de las mujeres el derecho al voto, si queréis, en general los derechos de las mujeres no formaron parte del consenso social, que no los reconocía como tales durante mucho tiempo, pero en un momento dado una vanguardia minoritaria que hemos llamado movimiento feminista discutió de forma muchas veces provocadora, es verdad, las creencias aceptadas, puso el foco sobre ellas y las convirtió en ideas cuestionadas y a debate. Al principio el debate es agrio, la lucha de la minoría disidente incomprendida por la mayoría y combatida por el poder, hasta que llega un momento en el que lo que era el programa de máximos de una vanguardia, sistemáticamente descalificada, insisto, y ridiculizada, recordemos a las sufragistas, pasa a conformar el nuevo consenso social. Es decir, muchas de las ideas que el feminismo puso en circulación hace 30 años, bueno, por situar en el nacimiento de la tercera ola del feminismo en el Estado español, en el tardofranquismo, ¿no? en la transición, por hablar de ellas, ¿no? Buscando entonces, como decíamos, la liberación, a la emancipación de las mujeres. Por más que entonces fueran despreciadas, ridiculizadas, obviadas, minimizadas, desacreditadas y en el mejor de los casos y muy pocas veces discutidas, hoy han pasado a formar parte del consenso social. Yo creo que no es de recibo que nadie diga sin que se le caiga la cara de vergüenza. Habrá quien lo piense, que no sé, que por el mismo trabajo hay que cobrar el mismo salario, que pues, la maté porque era mía, es una cosa que hoy nos disturbaría mucho más de lo que disturbaba hace unos años, o que mi marido me pega lo normal, o que la minifalda y la violación. Es decir, hay una serie de cosas que ya han pasado al consenso establecido. Porque claro, que las mujeres hayan de ser sumisas a sus maridos, en el caso de que lo tengan, esta puede ser tal vez una opinión de Rouco Varela y de otras gentes, ¿no? En su onda, pero esto no es parte del consenso social, y esto no era así hace no tanto tiempo en este país, ¿no? Y si ha dejado de ser así, ha sido porque el movimiento feminista ha estado donde ha estado, ¿no? Consiguiendo todas estas cosas que hemos conseguido. Ahora, también es verdad que no todo lo que el feminismo plantea ha sido asumido social y mucho menos legalmente. Hoy el movimiento feminista sigue en la brecha, reivindicando, participando en los debates sociales, denunciando la hipocresía social y la doble moral, planteando lo que no son sino asignaturas que siguen pendientes, que todavía no han sido social ni legalmente, como digo, asumidas. Por ejemplo, el caso del derecho al aborto, que como sabéis vuelve a ser un objeto de reivindicación, parece mentira, pero lo es, o el caso de la despatologización de la transexualidad, por poner solo dos ejemplos, ¿no? Igual que pasó con el derecho al voto, estas reivindicaciones, que hoy lo son de una minoría, bueno, tengo mis dudas de que lo sean de una minoría, concretamente con el caso del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, pero en todo caso sí que como reivindicación planteada en la arena pública sí que son lideradas por una minoría, que es el movimiento feminista, ¿no? Pero igual que pasó con el derecho al voto, algún día serán asumidas con la misma naturalidad y pasarán a formar parte del consenso moral y político. Pero llegamos a esos nuevos consensos y las sociedades avanzan y progresan porque hay minorías que tiran y disienten. Yo creo que las escuelas de empoderamiento para mujeres como esta, cuyo curso inauguramos, se sitúan en un terreno intermedio, a medio camino entre la vanguardia, otro término obsoleto, entre la vanguardia que representa el movimiento feminista y lo que la sociedad en sentido amplio da por bueno. Tiran un poco de lo socialmente aceptado, adentrándose en lo que todavía es socialmente controvertido y discutido, ¿no? En la presentación que habéis hecho antes de las cosas que se van a tratar en los talleres, yo creo que se veía con mucha claridad este tipo de planteamiento que vais a hacer muchas de vosotras con cuestiones que no es que sean socialmente terriblemente controvertidas, pero que están ahí a medio camino, ¿no? en ese intermedio. De lo que, precisamente para llegar un poco más allá de lo establecido, del consenso aceptado, para avanzar y para mejorar las condiciones de vida de las mujeres y con ellas las de la sociedad. Es decir, avanzar
¿En qué dirección? A mí me parece que no puede ser otra que la que va marcando el movimiento feminista, con la riqueza de debates y planteamientos que va poniendo sobre la mesa. Voy terminando, ¿no? En los 3 siglos de andadura del feminismo en Occidente, yo creo que el feminismo no ha hecho otra cosa que contribuir a que vivamos en un mundo mejor, todas las mujeres, incluidas las mujeres que han sido o son o seguirán siendo antifeministas explícitamente, ¿no? Yo, en tanto que militante política, tengo un imaginario, os podéis imaginar, plagado de conceptos dicotómicos como avance, retroceso. Decía antes que la anunciada reforma de la legislación referente al aborto, ¿no?, por parte del Gobierno del Partido Popular en Madrid, la leemos claramente en esos términos, decimos clarísimamente que es un retroceso y ahí estamos intentando evitar que se produzca. Incluso utilizo a veces o pienso en términos todavía mucho más, con connotaciones mucho más bélicas, como victorias y derrotas. Y en esa terminología quiero decir que la existencia de escuelas como esta son, desde mi punto de vista, sin ninguna duda, un gran avance y una gran victoria del feminismo, como lo fue el derecho al voto. Y igual que el derecho al voto, contribuyen a que el mundo sea un lugar mejor. Y acabo ahora ya de verdad. Si el empoderamiento, como dice Magdalena León, que es de las fuentes que yo he consultado, la mujer que me parece que tiene un análisis más acabado sobre la cuestión del empoderamiento, si, como dice ella, el empoderamiento de las mujeres conduce a lograr la autonomía individual, a estimular la resistencia, la organización colectiva y la protesta mediante la movilización, si además los procesos de empoderamiento son para las mujeres un desafío a la ideología patriarcal con miras a transformar las estructuras que refuerzan la discriminación de género y la desigualdad social, si esto es así, yo creo que desde el movimiento feminista no podemos sino celebrar la existencia de escuelas de empoderamiento como esta, en la que, por cierto, según aparece en la programación, feminismo es una línea entre otras 6 o 7, pero en realidad el feminismo, el ideario, las ideas, las concepciones feministas impregnan, yo creo que la misma concepción de la propia escuela y, como hemos visto al principio, el resto de las líneas que no son expresamente línea feminista. Así que me parece que es para felicitarnos. Gracias.